psicoanalíticos, pero rompiendo y rompiendo permanentemente, es decir, buscando las fisuras que las teorías tienen y tratando de abrir caminos. Lo hizo en el hospicio, lo hizo organizando el hospicio como un grupo terapéutico, un grupo operativo que le trajo, por supuesto, 50.000 problemas, pero no le importaban los problemas. Lo hizo incorporando en su clínica de Copérnico un ex paciente que era un Gilles de la Tourette, que era el que abría la puerta a los pacientes y entre una sacudida y otra gritaba un diagnóstico. Y yo, que era la secretaria de Enrique en ese momento, cuando subía a darle la ficha del paciente, me decía: ¿qué dijo de Prati? Que era el paciente de Gilles de la Tourette. Y le decía: bueno, grito psicótico, y seguían. Ah, dice, bueno, está bien. Después veía si hacer toda una cantidad de test de Rorschach y demás cosas. Era una psicosis nomás, como lo había gritado de Prati. Bueno, eso es un ejemplo de la capacidad de desmancomaliciar. Y lo hizo con muchos pacientes, hizo muchos líos, ¿no? Siguió haciendo muchos líos toda su vida, en su vida personal y en su vida académica, en su vida profesional, pero eso fue la riqueza de él. Y había otra cuestión muy interesante que supervisé. Era un paciente que me había mandado Fernando Ulloa. Esa paciente era una paciente que pertenecía a un grupo familiar de un grupo clánico muy cerrado, de una tradición nacional, ¿no? Extranjera. Y cuando le comenté sobre la paciente, que era una paciente que tenía terror a salir a la calle, que la madre la protegía, etcétera, y que en general no se movía, pero que tenía destellos inteligentes, él me dijo: los destellos inteligentes la pueden salvar, pero el falo gigante de la madre, que proviene desde su historia y que proviene desde adentro de lo más enraizado en el cuerpo, no te lo va a permitir. Textual. La joven empezó a salir, porque yo la cité, le dije que iba a tener que venir con fobia o sin fobia, no fui a la casa, y vino, y al mes en el colectivo, cuando venía a sesión, conoció a un joven, tenía unos 30 y pico años esta mujer, conoció a un joven y empezaron a flirtear en el colectivo. Todo andaba muy bien, 2 meses o 3 meses de tratamiento, la fobia había disminuido. Un día estoy atendiendo a otro paciente y siento golpes violentísimos en la puerta. Voy, abro y está mi paciente con los ojos aterrados y delante hay una madre que con un bastón de 2 metros casi, porque era renga, me golpeaba con el bastón en la puerta. ¿Sería el objeto fálico de la madre corporizado? Era increíble. Digo: ¿qué le está haciendo usted a mi hija? ¿No sabe que mi hija puede perder su virgindad así? Y ahí se terminó el tratamiento. ¿Por qué traigo estas anécdotas? Porque yo creo que la sutileza que tenía Enrique era tremenda. Había un joven que hacía dibujos todo el día, dibujos geométricos, y Pichon Rivière los vio un día, nadie se lo tomaba en serio, ni siquiera él mismo. Lo vio y le pareció totalmente interesante. Habló con el cine de enfrente y le hizo hacer una exposición en la sala del cine. No sé cómo fue ahí, por su autoridad, supongo, ¿no? Y los del cine dijeron: sí, cómo no. Una exposición, pero el muchacho que hacía esto, que lo hacía para entretenerse, porque estaba ahí trabajando, estaba totalmente descolocado, porque él mismo no entendía por qué Pichon Rivière había tomado en serio esto. Por el lado de Mazzotta, yo escribí una frase que a muchos les pareció que era una frase mística, pero en verdad es una frase muy precisa, porque tiene que ver con la transferencia. Y yo le digo, Pichon Rivière le enseñó lo que en realidad no sabía. Porque en eso estoy de acuerdo con Heidegger, de que no se puede enseñar sino dejar aprender. Y Mazzotta tuvo una crisis personal, Pichon Rivière lo refugió en su casa, y Arminta Brosturi, que los dos lo querían mucho, parece ser, lo refugió en su casa, y en la biblioteca de Pichon Rivière, Mazzotta encontró las revistas donde Lacan publicaba su artículo. Claro. Pero en esas revistas antiguas que venían cerradas, y Mazzotta me contó de haber abierto los artículos, estaban dedicadas a Pichon Rivière,
Pero Pichon no estaban interesados en Lacan. Junto con Arminda Perasturi introdujeron, fundamentalmente fueron ellos, las teorías de Melanie Klein en Argentina. ¿Qué le interesaba a él de Melanie Klein? Le interesaba más lo que Melanie Klein tomó de Fairbairn, o lo común entre Melanie Klein y Fairbairn, que es la relación de objeto. A diferencia de Klein, él no estaba de acuerdo con la teoría de los instintos en general, cosa con lo que hoy yo no estoy de acuerdo con él, pero, pero sobre todo le importaba el aspecto relacional en el tratamiento psiquiátrico, y en ese sentido criticó el esquema convencional del tema del narcisismo, como si el narcisismo implicaba, bueno, un poco lo que Freud decía, el narcisismo no es accesible al psicoanálisis porque no hace neuropsicotransferencia. Y él decía, no existe estado en el cual no haya relación de objeto. Yo podría criticar el concepto de relación de objeto, inclusive si se puede llamar psicoanálisis, lo que es una esquizofrenia. Eso puede ser discutido, pero en ese momento se consideraba de que si no puede hacer psicoanálisis no puede ser tratado en general. Enrique es un gran analista que conoce muy bien a Freud y conoce a la escuela inglesa. A mí me parece que Enrique recibió una influencia grande de Fairbairn, pero después se volcó cada vez más a Melanie Klein. Cuando escribimos en el 58 el trabajo sobre la psiquiatría en el contexto de los estudios médicos, no hay ninguna duda de que Enrique piensa como un analista kleiniano. Después, a través de la teoría del vínculo, que tan importante que han desarrollado entre nosotros Isidoro Bernstein y Jean Piaget, entre otros, Enrique se fue apartando de Klein y hasta en cierto modo de Freud, y abrazó una nueva experiencia que es la psiquiatría social y con el vínculo como central. Yo creo que Enrique nunca dejó de ser psicoanalista y nunca dejó de ser kleiniano, pero le dio a eso un desarrollo que lo acercó más a la psiquiatría y a la psicología social. Si bien hoy estamos para, de alguna manera, recordar a Pichon, me parece que merecemos también recordar a la negra. Yo creo que la que introdujo las ideas kleinianas en la mente de Enrique fue la negra, ¿no? Que tuvo una especial relación con Melanie Klein, y realmente fue la que trajo Melanie Klein. Sí, con fuerza. El análisis de niños lo trajo la negra, después Betty Garma, pero fuerte, ¿no? Con esa diversidad y esa también cultura enorme que tenía la negra, con algo más de cultura musical de lo que tenía Enrique, ¿no? Entonces me parece que vienen un poco juntos los dos y que vale la pena también rendirle homenaje a la negra como esa casa, ¿no? Que constituían los dos, primero en la calle Santa Fe y después en Copérnico, en que a cualquier hora del día y la noche se podía ir y ¿no? que pasara algo. Yo misma lo padecí de lo de la noche, porque cuando era secretaria de Enrique, era mi hora de irme, me decía, Janine, ¿no se podría quedar un ratito más para traducirme esto que es importantísimo, ¿no? Y bueno, me traía un libro, y eso podía durar hasta las 2, 3 de la mañana. Hasta que mi primer marido, que era García Reynoso, me dijo un día, mira, o Enrique o yo, porque si no, no puede ser que vuelva siempre a las 3 de la mañana. Pero con Enrique era difícil. Psicólogo, jovencito, yo joven también, atiendo al paciente y el paciente tenía el problema de mirarse en el espejo cada vez que salía del baño o mirarse en las vidrieras. Dice, lo de las vidrieras no lo tengo claro, me dijo Enrique, pero se mira en el espejo cuando va a salir del baño, está esperando al mellizo.
historia clínica, el paciente ya venía hace 3 o 4 semanas, hacemos la entrevista. Ah, no, yo soy hermano de gemelo fallecido. Esto me sale del alma, juro que era así. Y eso a mí me enseñó mucho. Me enseñó que realmente uno tiene que escuchar al paciente sin libros y tiene que escucharlo con todo lo que uno pueda percibir, más allá de lo que es la percepción, sino poniéndose adentro del otro, ¿no? Él decía, hay que estar muy conectado. Y voy a traer a alguien que yo quiero mucho y que Horacio sabe que lo quiero y que supervisé con él, que es Benito López. Benito López contaba una anécdota, yo supervisaba con él y me contó una anécdota con Enrique, porque yo le decía cómo era Enrique, ¿no? Entonces me contaba, dice, mira, te voy a contar algo. Estábamos en un restaurante en la calle San Luis y Ecuador, comiendo, y había un tipo que tocaba tangos. Entonces, y Enrique lo miraba, le miraba la cara y dice, cantate chorra, le dijo. Bueno, maestro, sí, pero esta la voy a cantar de afuera. Y se fue a la ventana y la cantó desde la calle. Cuando terminó de cantar y se acercó de vuelta, le daban unas propinitas al cantante y Enrique le dijo, ¿cuánto hace que saliste de Gallola? Jefe, dice, unos meses, ¿por qué? Increíble, ¿no? Había estado preso y para cantar chorra se tuvo que ir del lado de afuera. Yo tengo así 3 o 4 personas en mi vida que me han marcado. Mi cruce con Agustín Tosco me marcó desde un lugar. Mi cruce con Jacobo Frickman me marcó desde otro lugar. Y mi cruce con Enrique me marcó de muchos lugares. Y nos pusimos a trabajar, él se entusiasmó, debo reconocerlo, más que yo. Y la tarea era dificultosa, porque el cáncer casi le impedía hablar. Y entonces la metodología de trabajo, que fue ardua, su voz era muy, muy débil, y yo tenía como que le preguntaba cosas, él las contestaba, yo las escribía, de golpe él quería seguir hablando, no me daba tiempo para escribir, en el grabador su voz no se registraba, los grabadores de entonces eran más torpes que los de hoy y yo siempre fui torpe con las cuestiones técnicas. Lo cierto es que casi eran, digamos, hablábamos, lo registraba en mi cabeza, me iba del consultorio porque eran 50 minutos exactos, me metía en un café y ahí a tratar de escribir lo que había pasado entre nosotros. Y después, a los 2 días, le llevaba y ahí discutíamos que se había dicho esto, que no se había dicho, y bueno, y así se fue haciendo un libro muy, muy extraño, con cosas que publiqué y con muchas cosas que todavía no publiqué y que a veces pienso que son buenas, acaso darlas a conocer, porque no podemos negar la circunstancia. Yo estaba ya perseguido y él estaba casi con la muerte a cuesta. Y se daban ahí diálogos donde el tema principal era la muerte que yo veía sobre mí, la muerte que él veía sobre él y la muerte que poco a poco veíamos caer sobre el país. Y tal vez la única forma de no caer realmente en la locura, porque cuando hay un exceso de muerte, la locura puede ser una forma de escape, era ayudarnos mucho entre los dos. O sea que de alguna forma Enrique me escuchaba todo, con una forma de psicoanálisis salvaje, y yo de alguna forma, con toda humildad, digo que fui el último psicoanalista de Enrique, porque él no quería hablar más con nadie, y me dijo, tenés que ser corajudo y escucharme. Y era pesado escucharlo. Y a veces yo temblaba porque no es común recibir de un maestro su despedida de la vida. Interpretarlo me superaba. Y cuando me angustiaba demasiado, bueno, llorábamos los dos un rato y seguíamos trabajando. Todo ese material está guardado. Es muy íntimo, me asusta verlo a veces y no sé si algún día lo publicaré o no.
pero ahí está. Y como se habla y no se puede dejar de lado estas cosas, son 100 años del nacimiento de Enrique. Y esos 100 años traen el tema de la vida y traen, ¿por qué no?, el tema de la muerte. Y Enrique, entre otras cosas, lo que me enseñó es como una mirada más amigable de la muerte. Así como me enseñó que no hay salud sin enfermedad y enfermedad sin salud, así también me enseñó que quien se aterra de la muerte es porque en definitiva vivió aterrado de la vida. Y eso es algo que me quedó y que de alguna forma me marcó y acepté, porque me resistí lo más que pude. Él decía que tenía el síndrome del sobreviviente, a pesar de los atentados que yo había sufrido, a pesar de que había pegatinas donde ponían mi nombre entre los 6 intelectuales a matar, de los cuales 5 murieron, fui el único que quedó vivo de esa lista. Estás hablando de la AAA. De la AAA. En el impulso de él, digamos, y de poder elaborar el tema del naufragio, yo, del sobreviviente en el naufragio, yo sentía como que estaba mal quedar vivo cuando el resto de mis compañeros estaban muertos. Y Pillon me enseñó qué es estar muerto y qué es estar vivo, y las formas a veces en que uno, creyéndose vivo, está muerto, ¿no? Y también Pillon era un gran humanista, que es lo que siempre sus discípulos tuvieron esa impronta, y creo que es la influencia de Pillon. El que no es un gran humanista, decía, no puede ser psicoanalista. Y él podía hablar de Baudelaire, podía hablar de Kafka, y eso influyó mucho para que la gente tuviera el estímulo y la curiosidad. Él proviene del anarquismo. Él en general no está muy de acuerdo con las instituciones, a pesar de que creó la APA, pero creó la APA en una época que era casi un grupo familiar. Estaba muy poco marcado por las instituciones ya tipo más artificial que describe Freud, sino era una masa familiar revolucionaria donde todos nos conocíamos, nos peleábamos. Nos conocíamos no solamente los analistas, los que se analizaban en Buenos Aires, nos conocíamos entre nosotros y nos interpretábamos mutuamente. Bueno, era una época muy ingenua, pero también muy rica. Correspondió a la época de la caída del primer peronismo, que bueno, esa oposición entre civilización y barbarie que plantea Sarmiento, en el peronismo era oposición a alpargatas y libros. Durante el peronismo era alpargatas sí, libros no, y libros no. Después vino libros sí, el 55 al 66, libros sí y alpargatas no. Pero ese 55 fue una especie de bullir de elementos de riqueza cultural en general en Buenos Aires, ¿no? Sobre todo en ese momento, bueno, había 2 líneas que habían quedado excluidas de la facultad. Cuando Perón lo echó a USAY, todo el grupo de USAY quedó excluido. Vuelve el 55, viene ese grupo y una cantidad de estudiantes se meten en fisiología. Y el psicoanálisis, que estaba totalmente excluido de la universidad, aparece bruscamente después de 12 años de trabajo o más años de trabajo del grupo inicial. Yo empecé el análisis más o menos con la caída del peronismo. Sí, un criterio básico, democrático de él, era el tema de los grupos operativos, donde no hay liderazgos absolutos, sino son todos liderazgos funcionales. En un momento dado, en un servicio hospitalario, el paciente de la cama de al lado puede cumplir una función mucho más importante para el paciente que la del médico. De modo que él tendía a romper todo tipo de estructura organizada para reorganizarse en función de las funciones justamente que cada uno cumple. Creo que tiene que ver con su origen anarquista, que él nunca habló del anarquismo, pero sé que él trabajó en la década del 30, estuvo con grupos anarquistas, y creo que básicamente una de las cosas que me dejó a mí es ese criterio de deshacer todo lo que sea cosa fija, estratificada, y creo que en un sentido
una consecuencia de eso era su forma de entender la psiquiatría, que era una psiquiatría, yo diría, al alcance de todos. Y yo no sé si para mí fue maestro en cuanto a la cuestión de los grupos, de mi preocupación por lo social, ¿no? Yo muchas veces me pregunté, que casi por suerte que se murió en el 77 y en el 76, de todas formas ya no era una persona peligrosa para la dictadura, pero de haber estado en mejor estado de salud físico y mental, seguramente hubiera sido un desaparecido. Así que creo que toda su inserción política, su militancia, lo que tanto le costó, ¿no?, en su vida, también fue algo que yo podría decir que me quedó a mí como enseñanza de que hay que jugarse, que hay que ir rompiendo, buscando fisuras en las teorías, ¿no? Eso lo aprendí de él, ¿no? Lo que sí sé que de alguna forma, y me parece muy bien que se haga esta reparación pública que estamos haciendo en este espacio, es que también Pillon de alguna forma es uno de los desaparecidos de nuestra cultura. No lo vino a buscar ni la AAA ni la dictadura militar, pero lo vino a buscar otra forma de muerte, que es el silencio inmerecido. Casi causa vergüenza que en la Universidad de Buenos Aires, y más específicamente en la Facultad de Psicología, Pillon sea ni siquiera visto, casi como una forma accidental. Y eso marca algo, marca que precisamente no es la vida la que impera plenamente al día de hoy en nuestra cultura, que todavía momentos profundos de la muerte que se corporizó en el terror de Estado sigue vigente en el temor de recibir realmente a nuestros padres fundadores. Yo no sé si él hubiera sido revolucionario o no, pero tomó la idea de praxis en el sentido de que uno aprende en la acción y se basa en la operatividad, ¿no? Él le da un acento muy grande a la operancia. Tal es así que él desarrolla también, por otra parte,